En esta clase nos dedicaremos a analizar el periodo de la historia argentina que va de 1962 a 1966. Habíamos llegado al año 62 cuando el presidente constitucional Arturo Frondizi es derrocado por un nuevo golpe militar. Se mantiene, también explicamos, una suerte de fachada constitucional. Asume como presidente de la nación quien era el presidente, ¿sí? Provisional del Senado, José María Guido, quien gobernará de 1962 a 1963. Son apenas unos meses. José María Guido es un presidente de facto, si bien es un civil y está condicionado, manejado directamente por los militares, mantiene o intenta mantener cierta legalidad. Entonces asume en sí mismo el poder ejecutivo y legislativo, disolviendo el Congreso Nacional y los parlamentos provinciales, y convoca a elecciones, a nuevas elecciones presidenciales al año siguiente, en 1963. La institucionalidad durante estos meses es indudablemente frágil. José María Guido no es en la actualidad reivindicado por ningún sector político. Es un presidente que está casi como un títere de los militares. En un primer momento hay una política de cierta conciliación con respecto al peronismo. Esto no durará mucho. Se abandona rápidamente la actitud negociadora con Perón y el peronismo. Los militares imponen muy pronto, o le imponen a Guido muy pronto, una política liberal, liberal en lo económico, devaluatoria, que favorece al agro y golpea a la industria local. Hay dos ministros de economía sucesivos, Federico Pinedo y Álvaro Alzogaray, los cuales aplican este tipo de políticas de ajuste, como le llamamos hoy. Las Fuerzas Armadas, pese a ser mayoritariamente antiperonistas, se hallan divididas entre los llamados bandos azules y colorados, quienes en septiembre de 1962 y en abril de 1963 se van a enfrentar militarmente con profusión de muertos y heridos. O sea, es una disputa interna al interior de las propias Fuerzas Armadas que se zanja con la victoria militar del bando de los llamados azules. Los azules están capitaneados por el general Juan Carlos Onganía. Son más legalistas o pretendidamente legalistas que los colorados. Aceptan una integración limitada del peronismo, mientras que los del bando contrario, los colorados, son, como se decía en la época y todavía se dice hoy, eran gorilas absolutos, antiperonistas feroces. En enero del 63, los sindicalistas, que como ya hemos dicho eran mayoritariamente peronistas en nuestro país, logran la normalización de la CGT. Esto es que los sindicatos puedan funcionar normalmente, legalmente, rigiéndose a sí mismos, con elecciones libres, y donde los peronistas obviamente van a volver a predominar. Pero en abril del 63 la Marina, que era decididamente antiperonista, del bando colorado, se amotina, y si bien es derrotada, los azules, triunfantes, retoman las posturas más marcadamente antiperonistas. De esta manera, el peronismo continúa
por completo proscripto y se cierran todas las vías de negociación que muy tímidamente habían procurado reabrirse. En julio de 1963, la UCR del Pueblo, que era recordemos, la UCR se había partido en dos, la UCR intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien llegara a la presidencia. Era un radicalismo más negociador y conciliador con el peronismo, y la UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, que era más marcadamente antiperonista. El candidato de la UCR del Pueblo, candidato triunfador en las elecciones presidenciales del 63, es Arturo Illia, quien triunfa con apenas el 25,1% de los sufragios. Parte del peronismo lo vota, ya que Illia, si bien formaba parte de la, en principio, antiperonista UCR del Pueblo, representaba al mismo tiempo un sector un poco más conciliador y más cercano en lo que respecta a la política económica a Frondizi y a Perón. Parte del peronismo, buena parte del mismo, vota en blanco. El general Aramburu, el feroz antiperonista Aramburu, dictador del 55 al 58, se presenta como candidato presidencial. Esta situación polariza los votos entre las fuerzas progresistas, peronistas o no tan antiperonistas, y las fuerzas decididamente gorilas y de derecha. Aramburu pierde las elecciones, obviamente, gana Illia, si bien en un contexto de mucha abstención electoral y de una atomización de los votos. Arturo Illia será presidente de la Nación desde octubre de 1963 a junio de 1966. Casi 3 años de gobierno. Al asumir, cuenta con mayoría en la Cámara de Senadores, no así en la de Diputados. Su gobierno es débil desde el principio, más respetuoso de las formas democráticas que Frondizi, decididamente. No es confrontativo, es más bien negociador, conciliador, pero bastante débil y reacio a enfrentar o al menos negociar con fuerza con los sectores corporativos, principalmente el movimiento sindical mayoritariamente peronista. Arturo Illia, que es una persona desde el punto de vista ético intachable, que murió en la pobreza, que no robó un peso, que no hizo nada que pueda ser considerado ilegal o deshonroso, y que es justamente por esto reivindicado como una especie de rara avis de la política argentina, un político honesto, que todos valoran en ese sentido, desde el punto de vista de la legalidad y de la moralidad, pero no es una figura destacada políticamente hablando. No es la figura más destacada de su partido, no es un líder carismático. Sus posiciones tienden a un cierto progresismo, como ya señalé, a un respeto a las normas institucionales lo caracteriza, y una voluntad conciliadora y no confrontadora, como les decía. Su política económica no difiere esencialmente de la de Frondizi, ni tampoco de la del peronismo, en definitiva. Hay elementos que tienen que ver con la concepción de este capitalismo social, industrialista, que es común a diferentes sectores, tanto peronistas como antiperonistas, en este momento en nuestro país. Hay nuevamente un énfasis puesto en el mercado interno, una política de distribución, de protección del capital nacional y ciertos elementos keynesianos, como ser un Estado activo
en lo que hace al control y a la planificación de tipo económico. Tras la crisis económica que había sido severa de 1962-1963, se produce con el nuevo gobierno una considerable recuperación industrial, 2 años de buenas exportaciones del agro, entran divisas al país, crecen los salarios reales, decrece el desempleo, la inflación también, hay un cierto control de los precios, se anulan y se renegocian los contratos petroleros, aquellos tan leoninos, de condiciones tan leoninas, que habían sido tramitados y no finiquitados por Frondizi. Se intenta una vez más, y aquí comienza la debacle, controlar el movimiento sindical peronista. Ilia, como otros presidentes anteriores, tanto radicales como militares, fracasa en el intento. Esto de intentar aplicar la ley de asociaciones profesionales para democratizar, como se decía, o más bien desperonizar los sindicatos, fracasa una vez más. Y entre mayo y junio de 1964, la CGT, mayoritariamente peronista y liderada por Augusto Bandor, dirigente sindical metalúrgico, se despliega entre mayo y junio de ese año un plan de lucha sindical meticulosamente organizado, planificado, casi a la perfección, podríamos decir, pacíficamente ejecutado, con una ocupación escalonada, gradual, de 11.000 fábricas en todo el país, en una operación que involucró la friolera de 4 millones de trabajadores, perfectamente pacífica y planificada, como les comentaba. Esta operación puede ser caracterizada o definida como un ejemplo estratégico clásico, típico del bandorismo. Es decir, la obtención de máximos frutos con una movilización controlada y restringida. Es decir, hay un despliegue de las masas sindicales, la ocupación de fábricas, huelgas, manifestaciones, todo esto muy espectacular, muy potente, pero medido, graduado y controlado, y todo pacíficamente realizado durante un tiempo breve. No fue en modo alguno, pese a la magnitud de la operación y del poder que mostraban tener evidentemente los sindicatos, no implicaba esto, pese a lo que se sostenía enconadamente por izquierda y por derecha, una suerte de asalto al sistema capitalista, ni mucho menos. El peronismo, y sobre todo el peronismo bandorista, no era subversivo, o al menos no lo era en su mayor parte, y no buscaba un quiebre del orden constitucional y un asalto al poder, una radicalización por izquierda, una sovietización del país, ni mucho menos, sino que era un movimiento en realidad conservador que buscaba proteger a los trabajadores, pero respetando las reglas del sistema capitalista e incluso hasta traicionando parcialmente las aspiraciones obreras. Al año siguiente, 1964, el partido peronista se reorganiza clandestinamente, porque no podía participar en las elecciones, como partido justicialista. Surge en estos meses una idea que no prospera demasiado, aunque en algún momento parecía que sí, esto de, teniendo en cuenta el exilio forzado e ininterrumpido de Perón, construir una suerte de peronismo sin Perón, lo cual constituía en sí mismo toda una contradicción, porque el peronismo
no podía existir sin su líder, estando este vivo. Pero Augusto Bandor lo que hace es reorganizar el Partido Justicialista y los partidos neoperonistas, como se les llamaba, oficialmente no peronistas, pero que todos sabían que eran peronistas en realidad y que podían presentarse, que pudieron de hecho presentarse en marzo del 65 en las elecciones legislativas. Y de esta manera buscar elegir legisladores, valga la redundancia, para el Congreso, cosa que se hace, se logra el 36% de los votos, impulsado sobre todo por el accionar político de Bandor. Al interior de estos 36% de votos secretamente o no tan secretamente peronistas, hay distintas acepciones, distintas variantes del peronismo. No todos son bandoristas, no todos son conservadores, hay grupos más hacia la izquierda, grupos que viran más hacia la derecha, pero que todos ellos suman 36% de votos, siguen siendo una fuerza considerable y conforman un bloque parlamentario en el Congreso de la Nación. Augusto Bandor busca usufructuar, aprovechar este peronismo sin Perón que va construyéndose en las urnas, aunque sea solapadamente, y se prepara ya para las elecciones del año 67. Todo parece indicar que logrará imponerse por sobre los candidatos que son más peronistas, más fieles al líder. Pero Juan Domingo Perón, desde Madrid, envía a su esposa, a su nueva esposa, María Estela, a quien todos llaman Isabel o Isabelita. La envía a fines del 65 como su representante personal. Isabel reúne a todos los grupos sindicales adversos a Bandor, tanto por izquierda como por derecha. Se intenta incluso, y no se consigue, romper la CGT. Y al año siguiente, mediados del 66, durante las elecciones a gobernador, o tras las elecciones a gobernador en la provincia de Mendoza, el peronismo se presenta solapadamente, sin revelarse como oficialmente peronista. Hay dos bloques o dos peronismos que se enfrentan en las urnas, aquel que es fiel a Perón, al líder, y aquel que es fiel a este líder emergente que es Bandor, Augusto Bandor, el líder metalúrgico. La victoria de los candidatos, o del candidato a gobernador, mejor dicho, avalado por Perón, es amplia. Bandor es derrotado indirectamente en las urnas mendocinas por paliza. Y esta paliza electoral lleva a que Augusto Bandor olvide o deje de lado esta fallida estrategia de un peronismo sin Perón y se quede con su preeminencia, su liderazgo en los sindicatos, mientras políticamente Juan Domingo Perón, pese a la distancia geográfica, sigue siendo quien lidera el movimiento en su conjunto, alentando a grupos de izquierda y de derecha. En esta vastedad y heterogeneidad que va ganando, va configurando, mejor dicho, al movimiento peronista. Al mismo tiempo, del otro lado, de los antiperonistas, me refiero, crece la figura de Onganía, jefe del ejército, líder de los azules, como ya hemos mencionado, quien en el año 1965 adhiere a una nueva doctrina de seguridad nacional propiciada por Estados Unidos. Esta nueva doctrina de seguridad nacional que los estadounidenses impondrán en América Latina a partir de este momento, busca sobre todo combatir el comunismo o todo lo que se le parezca. Las Fuerzas Armadas
se adueñan de esta doctrina, no solo las Fuerzas Armadas argentinas, sino las Fuerzas Armadas de otros países latinoamericanos. Se supone, según esta doctrina, esta nueva doctrina acuñada en el norte, que las Fuerzas Armadas de cada uno de nuestros países garantizan los valores supremos de la nacionalidad. Y cuando estos se ven amenazados, léase por el comunismo o por el peronismo, que parece ser es más o menos lo mismo, aunque está claro que no es así, entonces en ese caso debe actuar para defender estos valores amenazados. Entre estos valores que conforman o conformarían la nacionalidad, no se hallaría por primera vez los valores, o no se hallarían por primera vez los valores democráticos. Por primera vez la democracia ya no es ensalzada como un valor supremo, conformador de la sociedad y de la nación, porque el sistema democrático permite, de alguna manera, que las fuerzas progresistas, consideradas por Estados Unidos como subversivas, ganen las elecciones, dominen los sindicatos, organicen huelgas, manifestaciones y se impongan respetando incluso la legalidad. Entonces, esta legalidad ya no es garantía para detener, como se suponía que lo era en su momento, ya no es garantía para poder detener a estos movimientos políticos, sociales, populares, que como el peronismo han accedido al poder, han sido desalojados del mismo, pero pueden volver a tomar en algún momento el poder y ejercer una política que sea esta vez más radicalizada y más cercana a posturas pretendidamente comunistas. Hay una serie de valores occidentales y cristianos también que los militares latinoamericanos se supone encarnan y que deben ser defendidos. Los enemigos de estos valores occidentales y cristianos son los subversivos de diferentes cuños. Hay que decir que en estos años hay acontecimientos que aceleran este tipo de procesos hacia posiciones más radicalizadas, tanto de izquierda como de derecha, como ser la intervención estadounidense en Santo Domingo, el derrocamiento de gobiernos democráticos sospechados de comunismo en América Latina, derrocar a democracias, a presidentes constitucionales y reemplazarlos por dictadores militares va a ser una nueva moda que se impondrá a lo largo de las décadas del 60 y del 70. Estos golpes de Estado van a estar directamente digitados desde el norte. La democracia entonces se convierte casi en un lastre para la seguridad, según la óptica estadounidense, y además es un lastre para la modernización económica. Esto es, para la imposición de un capitalismo liberal o neoliberal, el cual necesita o necesitaría de una dosis considerable de eficiencia y autoridad que los gobiernos democráticos no pueden brindar y que sí se supone podrían brindar los gobiernos militares. En otro orden de cosas, en lo que respecta a la cultura, a la educación, a las nuevas tendencias en lo que hace a la ciencia, la técnica y el pensamiento, tras la caída de Perón, entre otras cosas, sucede, como algo, esto hay que destacarlo, o se da una creación sistemática de institutos de investigación y planificación de la inversión pública, de la ciencia y de la técnica. Se cree que, y esto se ve con Frondizi sobre todo,
que será la educación y sobre todo la educación técnica la que impulsará el desarrollo de estas naciones latinoamericanas que principian a modernizarse y a industrializarse. Entonces, en la Argentina se crea el INTA, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET en 1957, en pleno gobierno militar, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay una fe mayor, como hemos visto sobre todo al tratar la presidencia de Frondizi, pero que con Ilia se prolonga, una mayor fe en los capitales extranjeros, en las inversiones industriales extranjeras propiciadas desde el propio gobierno nacional, y que se traduce este impulso o este estímulo a la inversión industrial extranjera en la ayuda estatal en forma de créditos, de exenciones impositivas. Las empresas industriales, las nuevas empresas o las nuevas fábricas se conforman en parte por la compra de empresas existentes o por la asociación con empresas nacionales existentes o simplemente por la concesión de patentes o de marcas comerciales. Ya habíamos dicho que durante el frondicismo, pero también con Ilia, crecen aceleradamente nuevas ramas de la industria, como ser el petróleo, el acero, la celulosa, la petroquímica, los automotores, mientras que otras ramas más tradicionales, las primeras que se habían desarrollado en la industria nacional, se estancan o retroceden. Tal es el caso de la industria textil, del calzado y de los electrodomésticos. Bueno, también tenemos que decir que zanjada esta diferencia entre habíamos dicho que el empleo industrial crece, esto es cierto, pero también, paradójicamente, en el largo plazo tiende a estancarse, mientras que los salarios tienden a bajar. También, es decir, el empleo industrial más bien se mantiene más o menos invariable y hay un crecimiento de otras fuentes de empleo, se crean nuevos puestos de trabajo, pero no tanto en la industria nacional o extranjera instalada en nuestro país, sino también en el comercio, la construcción y los servicios, sobre todo. Cae la participación de los trabajadores en el PBI. En 1949, en pleno peronismo, se había alcanzado el récord del 49% de la participación de los trabajadores en la riqueza nacional. Es un récord del 49%, un pico que no se superará en estos años, sino que caerá considerablemente, alcanzando el 40% en 1962. Entre el 55 y el 65 la economía crece, aunque no tanto como se pretendía. Además de las inversiones extranjeras en lo que hace a las nuevas ramas industriales, se intenta favorecer al agro con algunas devaluaciones y con la utilización o la promoción de nuevas tecnologías. Y de ahí la creación de instituciones como el CONICET, el INTA o el INTI. Esto de mejorar la productividad del agro a través de nueva maquinaria agroindustrial o de nuevos abonos para fertilizar el suelo. Todo esto se va aplicando, se moderniza el agro, aunque sea
parcialmente y aumenta la productividad y aumentan las exportaciones y por ende el ingreso de divisas extranjeras al país. A estos momentos de crecimiento le suceden otros de caídas bruscas. Esto sucede en 1952, severas crisis económicas cíclicas cada 3 o 4 años. En 1952 la primera, en el 56 la segunda, le sigue la del 59, la del 62 y la del 66. El crecimiento industrial era en principio positivo, pero implicaba también descuidar el agro y utilizar divisas, dólares sobre todo, para importar insumos que eran imprescindibles para que la industria local se desarrollase. Esta situación producía una fuga de dólares, por así llamarle, y un déficit en la balanza de pagos. Eran más los dólares que salían del país que los que entraban. Este desfasaje, este déficit, se saldaba a corto plazo, se enmendaba, tomando deuda. La deuda externa crece. Al comienzo del gobierno de Perón, recordemos que el país se hallaba desendeudado y que incluso las naciones centrales, sobre todo Gran Bretaña, nos debían dinero a nosotros. Esta situación se revierte para mal en pocos años. Ante cada una de estas crisis, el Fondo Monetario Internacional, al cual ahora pertenecíamos, prestaba dinero y proponía, entre comillas, planes de estabilización monetaria que consistían en una fuerte devaluación y en políticas recesivas, es decir, en suspender créditos, paralizar obras públicas. El empleo industrial caía, los salarios caían, las importaciones bajaban y se recuperaba el equilibrio perdido, al menos fugazmente. Y se creaban las condiciones para un nuevo crecimiento y una nueva recuperación. Este ciclo de avance, de tensión y nuevo avance se inscribía, hay que decirlo, en el contexto de la puja distributiva entre los distintos sectores, básicamente entre empresarios y trabajadores. Al empate político corresponde también un empate económico. Durante las fases ascendentes de crecimiento de la economía, los intereses de empresarios y de trabajadores industriales parecían, o de hecho podían coincidir. Esto a costa, de alguna manera, de los sectores exportadores. Mientras que cuando llegaba la crisis y llegaba el ajuste, los empresarios aprovechaban, de alguna manera, para capitalizarse intensamente a costa de los trabajadores. Entonces se produce no solamente una traslación de ingresos del sector urbano al rural, de la industria al campo, sino también de los trabajadores a los empresarios, ya que los salarios caían con la inflación. También sucedía que las empresas chicas perdían frente a las grandes, se cerraban o eran compradas por las grandes, y en estos años, como resultado de esta situación, avanza la concentración de la propiedad en general, sobre todo en lo que respecta a la industria. Hay otro fenómeno que se da, que en realidad ya se había empezado a dar desde 1940 aproximadamente, que tiene que ver con el éxodo rural del campo a las ciudades, del interior a las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires y otros centros urbanos importantes como La Plata, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe. Esta tendencia se acentúa y se ve complementada por la inmigración de países vecinos. La inmigración europea se ralentiza y casi desaparece y será reemplazada por una inmigración latinoamericana, particularmente de los países limítrofes o cercanos a la Argentina. La mayoría de estos inmigrantes, de estos nuevos inmigrantes,
trabajarán en la construcción, el comercio y actividades de servicio, y en menor medida en las fábricas. No todos logran integrarse, si bien el porcentaje de desempleo y de pobreza es llamativamente bajo, menos del 10%, comparado con la actualidad, con las cifras actuales que tenemos de más del 50% de pobreza y una precariedad aún al interior de los trabajadores que es del 30-40% o quizás más. En esta época las cifras negativas son ínfimas. ¿Sí? Menos del 10% de la población es pobre, menos del 10% de la población trabaja de manera precaria. De todas maneras, estos pequeños porcentajes negativos aumentan y se empiezan a formar, ya habían empezado a formarse antes, en la década del 30, pero ahora mucho más, se empiezan a formar los círculos o los cinturones, mejor dicho, de villas miserias alrededor de las grandes ciudades. El número de trabajadores industriales, como les decía, se estanca, pero crece el de los trabajadores de la construcción y los cuentapropistas. La clase obrera sigue siendo mayormente sindicalizada, a pesar de todo, y peronista. Paralelamente, se desarrolla y crece en número y en empuje una clase media, asalariada, en la cual la educación secundaria y universitaria, sobre todo, juega un rol determinante. Ya consolidada la educación primaria obligatoria, durante la etapa peronista, y tal como hemos mencionado en su momento, se extiende notablemente la educación secundaria por todo el país, y pasado el periodo peronista, esta situación rinde sus masivos, espectaculares frutos, ya que a la expansión de la escuela media le sucede la expansión lógica de la enseñanza universitaria y terciaria. La educación superior se torna por primera vez en nuestra historia masiva, con todas las ventajas y problemas también que esto conlleva. La mecánica tradicional del ascenso social, que siempre había pasado por la educación, empieza a revelar algunas fallas, todavía limitadas. Los egresados universitarios, por ejemplo, aumentan mucho más rápidamente que los empleos disponibles para estas personas. Las clases altas no recuperan su antiguo prestigio, pese a la caída de Perón. Los grupos dirigentes privilegiados siguen diversificándose. Las clases altas se nutren ahora de nuevos empresarios. Algunos de ellos son militares, otros incluso sindicalistas. Hay notables cambios en las formas de vida. Esto es una situación global que no se da solo en nuestro país, sino en el planeta entero, en Occidente entero. Se difunde la utilización de la píldora anticonceptiva, que no existía. La sexualidad se torna más libre. Los vínculos entre ambos géneros, hombres y mujeres, se democratizan. Se difunden el psicoanálisis y la sociología entre los sectores medios, la televisión, el automóvil. El libro se lee muchísimo, el mercado editorial se expande como resultado directo de una mayor alfabetización y de una mayor calidad de la educación. Las tiradas de ejemplares de libros y de publicaciones periódicas son increíbles, millones de ejemplares. Se democratizan las relaciones sociales y el consumo. En realidad ya habían empezado a democratizarse durante el primer peronismo. Hay un acceso generalizado y creciente a bienes que habían sido tradicionalmente considerados como propios de las clases altas.
Ahora las clases medias y bajas pueden consumir los mismos productos y servicios que las relaciones, o mejor dicho, que las clases altas. Y las relaciones sociales entonces se tornan más democráticas. Hay un personaje de historieta, el más famoso de todos, que es el Mafalda de Quino, que justamente surge en estos años. Este personaje y expresa, podríamos decir, toda la gama del imaginario de las clases medias argentinas, donde se combina la ilusión del auto, que no es otro que el modesto Citroën. La masividad del acceso al automóvil es algo nuevo, es bien de los 60. Las vacaciones anuales, las preocupaciones por el pacifismo, la ecología, la democracia. Todo esto que es común a esa ola de inconformismo y renovación que recorre el mundo en estos años. Y de ahí la difusión internacional, el éxito que tiene Mafalda no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Hay que decir que la renovación cultural tiene un foco principal que es la universidad. Primeramente, o originalmente, las universidades argentinas, hacia el año 55, cuando cae Perón, estaban dominadas casi por completo, y lo mismo sucedía en otras instituciones culturales, por los antiperonistas. El peronismo se verá dificultado a la hora de ganar terreno dentro de la universidad. Nunca lo conseguirá plenamente. Su fuerza estaba en los sindicatos. En 1955, el movimiento estudiantil, que es poderoso, es además democrático, progresista, pero también antiperonista. Uno de sus objetivos justamente consiste en desperonizar la universidad, donde había algunos profesores peronistas, sobre todo peronistas de derecha, representantes del clero, y modernizar esta institución. Surge entonces en estos años una nueva universidad, materialmente mucho más desarrollada. La inversión en educación, en cultura, en ciencia y en técnica se multiplica. Hay un desarrollo mayor de la biología, de la bioquímica, de la física, de la agronomía. Hay más laboratorios, mayores posibilidades de enseñar y de investigar en la universidad de manera full time, a tiempo completo. La posibilidad de formarse en el exterior empieza a ser frecuente. Se pensaba que, como ya hemos dicho, la modernización y el desarrollo económicos debían estar impulsados por la ciencia y por la técnica. En cuanto a las ciencias sociales, la modernización estaba asociada sobre todo a la expansión de estas dos nuevas carreras que he citado, la psicología y la sociología. En pocos años surge una camada de nuevos profesionales, psicólogos, economistas, científicos y técnicos industriales, sociólogos, toda esta cohorte de nuevos sectores medios que podían ser considerados o se consideraban a sí mismos como los adalides, los impulsores de la modernización y de la democratización del país. Al mismo tiempo, desde 1955, la universidad se gobierna según los principios de la reforma universitaria de 1918, la cual, recordemos, había propuesto un sistema de autonomía y de gobierno tripartito de las universidades argentinas, compuesto de profesores, egresados y alumnos. Y siempre había habido, ya desde esa época, incluso antes de 1918, pero marcadamente a partir de esta fecha,
relaciones conflictivas de la universidad con todos los gobiernos. Esta situación no se modifica después de 1955 e incluso hay una ruptura violenta entre el gobierno nacional de turno y el movimiento estudiantil y la universidad en general y los docentes, cuando Frondizi autoriza las universidades privadas, que hasta ese momento no existían, no estaban autorizadas a existir en nuestro país. Todas las universidades, recordemos, eran públicas y laicas en la Argentina. A partir de la presidencia de Frondizi y de este debate tan enconado de la libre versus la laica, pese a que la mayor parte de la sociedad está a favor de una educación superior completamente pública y laica, los sectores más minoritarios y más católicos y conservadores triunfan, o sea, son auspiciados, son avalados por Frondizi, y se permite la existencia de universidades privadas, que las primeras de ellas son universidades católicas. La universidad pública, que sigue siendo mayoritaria, pese a todo, casi podríamos decir que constituye una isla democrática en un país que es cada vez menos democrático y donde incluso se cree cada vez menos en la democracia como sistema político. Pero no es una isla, la universidad, con voluntad de encierro, sino todo lo contrario. Su objetivo es extender sus actividades a toda la sociedad. Entonces hay muchas iniciativas que tienen que ver con la extensión, la llamada extensión universitaria. El ejemplo quizás más prestigioso de esto es la creación de Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que es una editorial que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, una editorial pública, sin fines de lucro, que busca difundir, publicar masivamente libros baratos, de excelente calidad y asequibles a todo el mundo, de manera tal de poder difundir lo más moderno en el campo de las ciencias, tanto de las naturales como de las ciencias sociales. Y también facilitar el acceso a textos de la literatura nacional o a otros textos que sean importantes en lo que respecta a la cultura nacional y poder difundirlos masivamente. Estos libros son baratos, se venden en los kioscos de revistas. Y entre 1959 y 1962, por ejemplo, Eudeva publica 3 millones, o edita, mejor dicho, 3 millones de ejemplares, 3 millones de libros. Y 3 millones de libros vendidos, mejor dicho. Paralelamente, y sobre todo a partir de la universidad, los sectores más progresistas se van radicalizando paulatinamente y se va formando lo que se ha dado en llamar una nueva izquierda. La universidad es el ámbito privilegiado en lo que hace la formación de esta nueva izquierda. Rápidamente, a partir del año 55 y de la caída de Perón, se produce la ruptura entre los intelectuales más progresistas y los conservadores. Esto es, entre aquellos que integraban ese heterogéneo y vasto frente antiperonista de 1955. Es paradójico que durante el exilio de Perón, los sectores más progresistas, más de izquierda o de centro izquierda, que eran inicialmente antiperonistas, se van peronizando, muchos de ellos, o al menos adoptan una actitud más conciliadora, más comprensiva o de acercamiento al peronismo. En verdad, la actitud frente al peronismo, que es el movimiento político y social mayoritario en estos años, esta actitud frente al peronismo escinde, divide a todas las agrupaciones y partidos, tal como hemos visto.
Hay partidos políticos que se dividen entre los que son antiperonistas absolutos y aquellos que son más conciliadores o que incluso terminan peronizándose. La nueva izquierda entonces se forma, se desarrolla mirando al peronismo y también mirando a partir de 1959 a la Revolución Cubana. Esto es simultáneo con otro fenómeno ideológico, cultural, que es la notable expansión del marxismo en todas sus variantes. Desde la ortodoxia estalinista que se halla en franco retroceso, a Lenin, pasando por Sartre, por el italiano Antonio Gramsci, por Trotsky, por Mao, hay marxismos o interpretaciones de la teoría marxista para todos los gustos y para todas las opciones, tanto las peronistas como las antiperonistas. Desde el progresismo, la desilusión con Frondizi ya hemos dicho que fue rápida, inmediata, traumática si se quiere. Hay otros hechos que potencian la radicalización de las fuerzas progresistas, como ser el asesinato del presidente de Estados Unidos, Kennedy, el fin de las ilusiones de la Alianza para el Progreso que había sido impulsada por este presidente norteamericano, esta idea de que desarrollista, democrática, de que Estados Unidos y otros países desarrollados podían ayudar al tercer mundo y sobre todo a América Latina a crecer, a desarrollarse, a democratizarse, algo que estaría liderado este proceso por Estados Unidos. Esta idea se abandona como resultado de la brutal intervención norteamericana en la República Dominicana en 1965, también la Revolución Cubana y su condena por parte de Estados Unidos y su alianza con la Unión Soviética. Cuba se pasa al bando comunista. Las teorías del desarrollo dejan paso a las de la dependencia, entonces ya no es el desarrollismo, sino la teoría de la dependencia, la que domina, la que alienta a los intelectuales de izquierda y a los militantes de izquierda o de centro izquierda. Se reelaboran algunos elementos del desarrollismo, este objetivo de promover la industria y el desarrollo en estas naciones atrasadas, pero hacerlo teniendo en cuenta que en verdad ese subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo de las naciones centrales. No es que nosotros nos hallamos en una etapa anterior y ellos en el norte en una etapa más evolucionada y que es cuestión de tiempo para alcanzarlos e igualarlos, sino que ese subdesarrollo nuestro existe como resultado directo del desarrollo de las naciones más poderosas. Es necesario que haya naciones ricas para que haya naciones pobres. Se le da vuelta al desarrollismo, a esta teoría del desarrollismo, a través de la nueva teoría de la dependencia, que es más crítica y más de izquierda, podríamos decir. Las raíces del atraso se subordinan de esta manera a las situaciones políticas. Y la opción, la verdadera opción, no es otra que una alianza nacional y latinoamericana y tercermundista para la liberación. Hay incluso sectores del cristianismo que se acercan al marxismo. La opción esta de los curas tercermundistas, de la teología de la liberación que surge en Brasil y se expande por toda América Latina. El nacionalismo, el antiimperialismo se generalizan. En lo que respecta a los estudios históricos o historiográficos, mejor dicho, el revisionismo histórico gana terreno, la reinterpretación de nuestro pasado, de nuestra historia nacional, la crítica de la historia oficial. La Revolución Cubana, desde ya, es apoyada por todos, desde las fuerzas progresistas. Podríamos decir que la Revolución Cubana es una síntesis de todos los sentidos
que muestran a una América Latina alzada contra el imperialismo, una guerrilla que se extiende en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Perú, luego en Argentina, en Uruguay y en otros países latinoamericanos, y que obtiene su primer resultado victorioso en Cuba. De aquí surge esta concepción del foquismo revolucionario, la guerrilla, la guerra irregular para obtener el acceso al poder de manera violenta, ya que no se cree, cada vez se cree menos en la democracia. La democracia es considerada tanto por izquierda como por derecha como una ilusión, como una máscara que encubre una situación de opresión que jamás se resolverá pacíficamente y que por ende la única opción es destruir este sistema por la fuerza y tomar el poder violentamente. Hay una conexión estrecha, cada vez más estrecha, a partir de la revolución cubana entre marxismo y revolución. El marxismo se renueva como el pensamiento crítico y transformador de la realidad, contrastando esta nueva izquierda, latinoamericana sobre todo, y tercermundista, con ese marxismo estancado de los partidos comunistas europeos y esa Unión Soviética burocrática, autoritaria, económicamente ineficiente, que es la Unión Soviética del dictador Joseph Stalin. El comunismo en su versión stalinista es criticada severamente por esta nueva izquierda, que tiene en Cuba un ejemplo palmario de que se pueden transformar las cosas, de que estas guerrillas pueden ser victoriosas, que se puede transformar la realidad, que se pueden tumbar las dictaduras o los sistemas democráticos falsamente democráticos, y se puede iniciar una transformación, una verdadera transformación social y económica y una verdadera igualdad. La nueva izquierda entonces se reparte en diferentes versiones, como ser una variante dura del peronismo, un peronismo que se va tornando cada vez más revolucionario, que se va radicalizando cada vez más hacia la izquierda. Se sueña con un posible vuelco del peronismo a la izquierda. En otras clases vamos a ver el rol jugado aquí por la juventud peronista y por los montoneros, el brazo armado, la guerrilla peronista. También está el leninismo, donde este tipo de marxismo, el marxismo-leninismo, propugna una acción de masas que es considerada trascendente. Está el foquismo revolucionario que acabamos de citar y el llamado entrismo, que es una suerte de estrategia política, sindical, para ganar al peronismo desde adentro. Hay numerosos militantes de izquierda que se hacen pasar por peronistas, entran en los sindicatos, entran en el partido peronista y van ganando adeptos, van radicalizando el propio movimiento peronista, sobre todo el movimiento obrero, desde adentro, desde sus bases. En verdad, como les decía, nadie tiene demasiada fe en la democracia, ni siquiera los propios partidos políticos, que son sus actores principales. Hay fuertes críticas al sistema democrático, tanto por izquierda como por derecha. El presidente Ilia, durante su breve mandato, del 63 al 66, es cuestionado severamente desde Primera Plana, que es una revista semanal. Se urde una gran campaña de desprestigio de su gobierno, que no era tan malo, en definitiva. Se considera que Ilia es ineficiente, que es lento, hay una actitud despreciativa hacia su persona y hacia su gobierno. Se ensalza en contraste la figura de Juan Carlos Onganía, quien se había retirado del ejército en el 65,
el cual es publicitado, mostrado en esta amplia propaganda como un modelo de eficiencia y como señala, como escribe textualmente Mariano Grondona en esta revista Primera Plana, Onganía sería la última alternativa de orden y autoridad. De alguna manera, los 6 últimos años de la presidencia de Ilia, todos parecían desear e impulsar el golpe de Estado, el golpe militar. Y este finalmente se produce. El 28 de junio de 1966, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas deponen a Arturo Illia y colocan en su lugar, como presidente de facto, a Juan Carlos Onganía. Al caer de esta manera la democracia limitada, esa democracia imperfecta que teníamos, termina el llamado empate, esta situación de equilibrio precario entre las fuerzas populares y las fuerzas de derecha. Las opciones se definen, se radicalizan por izquierda y por derecha, los conflictos sociales se acentúan y se despliegan libremente. Y esto justamente es lo que veremos durante el periodo posterior de 1966 a 1976. De esto hablaremos en la clase próxima.